Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Archivo Histórico del municipio de Colima. La Casa del Archivo, la Casa de la Memoria, se congratula en presentarles la segunda emisión de su programa de revista, Boletín, Quehaceres del Archivo. Esperamos sea de su agrado. En este programa les contaremos lo acontecido en la Casa del Archivo, desde sus actividades culturales, efemérides más importantes del mes, las curiosidades del archivo, nuestros programas mensuales, entrevistas y los servicios que puedes encontrar. Quédense con nosotros y vengan a ver qué hay por hacer en Casa del Archivo. Comenzamos con las noticias. La mañana del lunes 12 de abril recibimos a Jesús Ríos Aguilar en su carácter del jefe de la Oficina de Resiliencia del municipio de Colima y a Laura Villaseñor, jefa de la misma área, así como a Diana Fibela Eslava y a Carla Yurema Padilla, de la Licenciatura en Ciencias Ambientales y Gestión de Riesgos, de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Colima, quienes realizarán una investigación en este archivo para la obtención de un catálogo de información útil que permita mitigar y prevenir daños a futuro. Generar conocimiento e información para planear la gestión de riesgos es una de las metas a cumplir por parte de la Oficina de Resiliencia que, para este propósito, se ha vinculado con los comités de participación ciudadana, la Universidad de Colima y el Archivo Histórico del municipio de Colima, para el rescate y apropiación de prácticas sociales de resilientes, explicó Jesús Ríos. Este lunes, 10 de mayo, celebrando a las madres, quienes integramos el Archivo Histórico del municipio de Colima, encabezados por Noé Guerra, nuestro director, y Francisco Zúñiga, el director administrativo, recibimos y damos la bienvenida a Valeria Coronel y a José Carrillo, estudiantes de la Universidad de Guadalajara, quienes hacen sus prácticas profesionales en la modalidad virtual y a distancia, hecho hasta hoy inédito en nuestra institución cultural, con el que a su vez se siente un precedente en esta etapa de la formación académica profesional del estudiante en general. En un acto inédito en nuestras instituciones, este lunes, acompañado por la mayoría de quienes somos parte de la misma, el director del Archivo Histórico del municipio de Colima, Noé Guerra Pimentel, dio la despedida formal a quienes por espacio de 6 meses, además de su tiempo, brindaron a la Casa del Archivo su apoyo invaluable en la realización de diversas tareas radicadas en la biblioteca. La coordinadora de acervo, Anilú García Bazán, aparte de reconocer su entrega y compromiso, agradeció el auxilio brindado en estos últimos 6 meses por las estudiantes Silvia Daidrea Mezcua Corona, Dunia Mariana Arajo Ortiz y Paula Natalia Cervantes Nava, siendo esta última quien a nombre de sus compañeras agradeció las facilidades otorgadas para cumplir con el mandato constitucional que como estudiantes de nivel profesional se obliga. Enhorabuena, Silvi, Dunia y Natalia, gracias por todo lo que nos dieron y dejaron para la Casa de la Memoria en este tiempo. Ustedes ya son parte de ella. Esto es En un mes como este. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aldo Márquez y les voy a presentar las efemérides más importantes de Colima del 15 de junio al 15 de julio. Junio 19 de 1823. Apoyado por el coronel Anastasio Brizuela, el Ayuntamiento de Colima acuerda segregarse de Jalisco y unirse a Michoacán. Junio 23 de 1545. En la villa de Colima, Manuel Cáceres y su esposa entregan a María Cáceres su hija legítima, que dice: para vuestro casamiento, una heredad de cacao que nosotros tenemos en el camino real que va de esta villa de Colima a la villa de Zacatula, término que se dice amática, en que podrán ser plantados hasta 8,000 pies de cacao. Junio 27 de 1542. El marino Juan Rodríguez Cabrillo, comisionado por el virrey Antonio de Mendoza, zarpa del puerto de Navidad, provincia de Colima, Barra de Navidad, al mando de los navíos San Salvador y Victoria. Llega a California el 3 de julio a la bahía de Magdalena, el 19 y a la isla de Cedros el 5 de agosto. Desembarca en San Quintín el 22 de agosto y el 28 de septiembre descubre la bahía de San Diego y la isla de Santa Catalina, el canal de Santa Bárbara y la isla de San Miguel, donde muere el 3 de enero de 1543. Asume el mando de la expedición el piloto Bartolomé Ferrelo, que llega hasta el paralelo 42 grados 30 minutos de latitud, cerca de la boca del río Roque en Oregón. El 14 de abril de 1543, la expedición regresa al puerto de Navidad. Julio 6 de 1556.
en la villa de Colima se publica: almoneda y remate de una mula y un negro llamado Francisco, propiedades de Jorge Carrillo, por ejecución de una sentencia dictada por el visitador Lebrón de Quiñones. Lebrón había hecho la visita de los pueblos de Tecotitlán el Nuevo, Chiapa, Tecotitlán el Viejo, Amatitlán y Motinpocoya, de los que se había servido Carrillo, por lo que condenó a pagar 171 de minas, los cuales aplicó el visitador de esta forma: 110 para pago de salarios a los oficiales de la visita y 51 para las iglesias de dichos pueblos. Julio 8 de 1539. Hernán Cortés pone bajo el mando de Ulloa los navíos de Santa Águeda, Santo Tomás y la Trinidad. Ulloa parte de Acapulco y navega a lo largo de la costa con rumbo a las Californias. A su paso por el litoral colimense, ancla en la bahía de Santiago de la Buena Esperanza a fines de agosto de dicho año, y se avitualla del necesario para su largo viaje, que se prolonga hasta abril de 1540. En este viaje se hace el reconocimiento de la costa noroccidental de la Nueva España, hasta el paralelo 32, dentro del Golfo de California o Mar Bermejo. Con esta expedición termina el casi fabuloso ciclo de exploraciones de Hernán Cortés, en el legendario Mar del Sur. ¿Qué tal, amigos? Soy José Luis Larios García, investigador del Archivo Histórico del municipio de Colima. En esta ocasión les voy a hablar sobre las curiosidades del archivo del mes de abril y mayo. Bueno, como primer tema se publicó un decreto de 1875 por el exgobernador Doroteo López. Se habla de la inoculación de la vacuna de la viruela, porque resulta que los ciudadanos no acudían a aplicarse la vacuna. Posteriormente, en 1833, se publicó un estado que manifiesta los enseres de la botica del Ayuntamiento de Colima. En ella acudían los ciudadanos a comprar algunos enseres sobre los productos o cuestiones de salubridad. Los enseres eran algunos medicamentos como medicinas, ungüentos, morfina, entre otros que había en ese entonces. También se publicó en 1895 un nombramiento del poeta y escritor Balbino Dávalos. Hay que recordar que en el Archivo Histórico del municipio de Colima tenemos su fondo, que fue donado por su nieta Ivonne Sánchez de Armella. Este documento está firmado por el presidente Porfirio Díaz, porque resulta que fue nombrado profesor de latín en la Escuela Nacional. También se publicaron dos fotografías muy bonitas de la fototeca del archivo, es decir, una del Fondo Rogelio Portillo Ceballos, alusivas al Día del Niño. También del Fondo Vázquez Chafino de Bertaluz Montaño Vázquez, es decir, ella cuando estaba muy pequeñita. Hay que resaltar que el Archivo Histórico del municipio cuenta con una fototeca donada por los ciudadanos. Muchas gracias. Volvemos en un momento. Quédate con nosotros en Quehaceres del Archivo. Bienvenidos de nuevo a Quehaceres del Archivo. Abrimos la agenda para el mes de abril con la conferencia Vasco de Quiroga, la primera escuela de trabajo social en Colima, en la que participaron Valvanero Valderrama García y Ramiro Cisneros García, relatando la historia de la fundación de la Escuela de Trabajo Social Vasco de Quiroga en Comal. De igual forma, el doctor Aramis Olivos Ortiz nos abrió los ojos en muchos sentidos con su conferencia Florecimientos algales y su incremento ante la presión por el cambio climático a nivel mundial, misma que expone las causas y repercusiones que el cambio climático puede tener para con la humanidad a través de los florecimientos algales nocivos. Viernes 16 de abril, la Casa del Archivo tuvo el gusto de presentar el libro Cine Mexicano, Realidad Social, Distintas Miradas. Un texto que para su presentación contó con la intervención de la doctora Lucila Gutiérrez Santana, la maestra María Carmen Zamora Chávez,
y el doctor Amaury Fernández, solo por mencionar a unos cuantos. Asimismo, tuvimos el agrado de ser sede para la presentación de un segundo texto, una obra de compilación titulada De Comala a Tijuana, centenario de Rubén Vizcaíno Valencia, años 1919-2019, mismo que rinde homenaje a un comalteco fuera de lo ordinario. Continuando con la agenda, la doctora María Elena Tejeda Yomans nos sorprendió con su conferencia Haciendo torbellinos de materia nuclear, en la que nos dio una breve pero interesante muestra del cómo es posible estudiar al universo a través de los métodos específicos del estudio de la materia. La Casa del Archivo fungió por tercera vez como sede para la presentación del libro Juan Macario y Sebastián, De la Guerra Cristera a la Lucha Agraria y el Movimiento Estudiantil del 68, una obra narrativa de la autoría del doctor Crispín Calvario Zamora. La Casa del Archivo nuevamente reiteró su papel a favor de la concientización y divulgación de temas de interés actual, con el panel Derechos de las Audiencias y Redes Sociales, en la que se contó con la presencia de Hilda Saraí Gómez González, María de las Mercedes Olivares y Laura G. Martínez como ponentes, junto con la intervención de Valvanero Valderrama García como ponente de una mesa destinada a hacer hincapié en el uso que hacemos del Internet y los contenidos que ahí consumimos. Cerramos la agenda cultural para el mes de abril con la conferencia Diagnóstico del COVID-19, la importancia del antes y el después, del doctor Luis Alberto Castro Sánchez, un trabajo que nos acerca más a la comprensión de la enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV-2, a través de su diagnóstico y su proceso. Iniciamos el mes de mayo de la mano del doctor Raimundo C. Olivares con implicaciones históricas de la filatelia mexicana. Una ponencia que nos ilustra acerca de la importancia e injerencia de las estampillas postales a través de sucesos históricos globales y la participación de México con el uso de estos sellos. El 11 de mayo tuvimos la oportunidad de conocer el papel de la mujer al interior de la industria del cómic con el conversatorio La mujer en la narrativa gráfica, misma en la que Patricia Ayala, José Ángel Becerra y Leo Orozco nos mostraron las diferentes facetas del género femenino en la industria, yendo desde el uso y la formación de personajes femeninos hasta el papel de las mujeres como creadoras de historias propias. Seguimos con las actividades de mayo con la charla Juan Rulfo, una vida epistolar. Brian Alberto Vadillo y Arturo Flores Martínez realizaron un análisis de la vida y obra de Juan Rulfo a partir de las epístolas o cartas que el escritor dejó para la posteridad. Acompáñanos a conocer nuevamente qué hay en Desde el Archivo. ¿Qué tal? Mi nombre es Francisco Javier Zúñiga Cortés, director de Administración y Finanzas del Archivo Histórico del municipio de Colima. Agradezco a mis compañeros de medios y de difusión cultural por la oportunidad que me ofrecen a través del programa Quehaceres del Archivo, donde se puede dar a conocer un poco de lo que hacemos como personas, como trabajadores en nuestras diferentes áreas de trabajo. Hablaré un poco de lo que hacemos en función del Manual de Organización y el Reglamento Interno del Archivo en su artículo número 33. El objetivo principal de esta dirección es coordinar los esfuerzos, tanto humanos, técnicos como materiales, así como cuidar del patrimonio del archivo. Entre las principales funciones tenemos la elaboración del presupuesto, que a su vez se presenta al director general y a la Junta de Gobierno para su aprobación. Una vez aprobado, su aplicación. También nos encargamos de elaborar los estados financieros, de llevar la cuenta pública, de la nómina, de las incidencias del personal, de solucionar conflictos, del mantenimiento de la casa, así como somos parte de la Unidad Interna de Protección Civil. También somos parte del Consejo Editorial de la Casa del Archivo. También nos encargamos de vigilar y asesorar al personal en materia de seguridad. Quiero decirles que en el archivo todo el personal que labora con nosotros sabe manejar y manipular los extintores, apagar un conato de incendio. Año con año llevamos esta actividad. De igual manera, estamos coordinando las actividades y los simulacros de contrasismos. Otras funciones que tenemos es el facilitar de las herramientas y materiales de trabajo a todos nuestros compañeros. En ese año de 1993, donde ya se inauguró la nueva sede, se me dio el nombramiento de encargado de sistematización, sin descuidar las tareas de archivo como era seguir acomodando cajas, hacer búsqueda de expedientes
para la cuestión esta de las antigüedades laborales, las certificaciones, planos, documentos de obras públicas, entre otras, ¿sí? Al mismo tiempo que empezamos también a ver cómo se instalaban los anaqueles, el grosor, los calibres, y esa tarea pues la asumimos también. Después de ese año ya me correspondió también a mí hacer el sembrado, la planeación y coordinar la instalación de la anaquelería de todo el archivo desde esos años hasta la fecha. La seguimos desempeñando. Fue en esos primeros años, debo decirles, que nos acercamos al Archivo General del Estado, quien nos asesoró y nos ayudaba con los temas de la fumigación. Quizá fueron un año o dos donde ellos venían con nosotros y ellos hacían la aplicación. Después pues, me correspondió a mí hacer esta tarea, el cual también lo hicimos con alrededor de 2, 3 años. Y desde ahí en adelante pues dejamos de hacer eso, ya se contrató una empresa especializada en estos temas para controlar las plagas en el archivo. Con las novedades de escáneres de cama plana y las cámaras digitales, nos dimos a la tarea de crear nuestro primer laboratorio de digitalización. Adquirimos una tabla de melamina, la cual le pusimos un soporte de aluminio, el cual hicimos perforaciones y con un clavito íbamos nivelando la altura de la cámara para poder digitalizar los documentos. Esa fue nuestra primera mesa de fotocopiado, que también le agregamos unas lámparas de luz para la iluminación. Empezamos en poco tiempo a digitalizar los documentos del siglo XVI y con fondos de una fundación de la Universidad de Colima pudimos obtener nuestro primer producto, que era el Archivo de la Villa de Colima de la Nueva España en su volumen 1, el cual nos permitió editarlo a través de DVD y subirlo a lo que se llamaba entonces la autopista de la información, que era el Internet. Poco más adelante me tocó elaborar diferentes proyectos que nos permitieron hacernos de las que hoy conocemos como capelos para las áreas de exposiciones, para equipar el Museo del Archivo, para hacer bases de datos de lo que era el fondo fotográfico, como anaquelería y otros demás proyectos que beneficiaron al archivo. Ahí, como en el año 2009, se me pidió el cargo de administración y se me encomendó dedicarme más a este tipo de proyectos, los cuales pues durante ese tiempo estuvimos capacitándonos en cursos para procurar fondos, elaboramos proyectos, empezamos a ver qué había respecto a tecnologías de información, qué estaban haciendo otros archivos en el país, en otros países. Empezamos a planear lo que serían nuestros proyectos de digitalización y automatización y a dónde deberíamos enfocar nuestros esfuerzos. Entre ellos se había pensado que podría ser continuar con esta tarea del Archivo de la Villa de Colima y un proyecto de actas de cabildo del Ayuntamiento de Colima, que era algo muy importante y de información muy sensible y que podría ser de trascendencia. Es a finales del año de 2012 cuando se autorizan los primeros 3 proyectos para el archivo. Uno era por parte del Archivo General de la Nación, donde se nos otorgó un apoyo de 100,000 pesos en equipo de cómputo. Eso fue algo buenísimo y con el cual pudimos equipar nuestro laboratorio de digitalización. Pero hubo otros 2 proyectos que la verdad creo que han marcado un antes y un después en la vida del archivo, que fue el Archivo de la Villa de Colima de la Nueva España en su volumen 2, en el cual obtuvimos no solo fondos municipales, nacionales, sino que también pudimos acceder a fondos internacionales a través de Cooperación Iberoamericana. La verdad que fue un proyecto muy bonito y que nos ha traído grandes satisfacciones. Al mismo tiempo que el proyecto de actas de cabildo, que por aquí lo tengo, en el cual el tiempo que estuvimos en la casa del Catrín, en Manuel Álvarez, pues estuvimos haciendo toda la planeación, toda la ingeniería, toda la arquitectura del sistema, y bueno, ya con los apoyos que obtuvimos pudimos hacer válido este interesante proyecto, pudimos aterrizarlo del año 1959 al 2012. Un par de años más adelante volvimos a presentar proyectos, el mismo
proyecto de actas, pero ya hablando de 1958 a 1900, y ahora seguimos trabajando con él ahora de 1899 a 1611. Como también esperamos, si los recursos los permiten, continuar de 2018 a 2021. Creamos el Coloquio Internacional del Volcán. Esta fue una idea que presenté a David Arena, un amigo mío en paz descanse, el cual le agradó muchísimo la idea. Ellos ya llevaban la segunda edición del Festival Internacional y bueno, la propuesta apostaba que científicos, académicos pudieran manejar esta parte que podríamos traer científicos, vulcanólogos de diferentes partes del mundo a hablar sobre nuestro volcán y de otros colosos en el planeta. Esta idea se la llevó al presidente municipal, que dio luz verde para que se incorporara al programa. Nosotros invitamos a algunos académicos, a científicos, a vulcanólogos, entre ellos recuerdo tengo a la mente pronto a Nick Parley y Juan Carlos Gavilanes, los cuales no solo les gustó la idea, sino prácticamente se adueñaron del proyecto. Ellos prácticamente hacían toda esta parte de contactar con los especialistas. Aprovecho para mandarles un gran saludo y esperemos que el próximo año podamos retomar este proyecto, que la verdad es muy bonito para el municipio y para Colima en sí. Nosotros buscamos apoyo a la Academia Mexicana de Ciencias a través del programa Domingos en la Ciencia, al cual podían ellos extender la invitación a vulcanólogos nacionales que están en el Sistema Nacional de Investigadores con un alto prestigio, y también junto con el ayuntamiento invitar a vulcanólogos de las ciudades invitadas para el festival. Y bueno, las personas estamos de paso. Yo espero haber dejado una pequeña huella en este transcurrir de los años por el archivo, y con esto concluyo. Muchas gracias por su atención, les mando un abrazo. Gracias. Te invitamos a seguir nuestros programas mensuales, como lo son Experiencias Educativas, Voces y Leer es Cosa de Niños. El museo registró la terminación de la exposición dirigida al público colimense Mujeres en la Fotografía, que se presentó de marzo a mayo, donde se pudo apreciar de primera mano el trabajo, la visión y expresión de 9 grandes fotógrafas colimenses a través de su arte. Les recordamos que pueden visitarnos sin salir de casa a través de la plataforma Museo en Casa. Aquí podrán disfrutar de nuestras exposiciones de manera digital, con contenido interactivo y audiovisual que pone a la historia y a la cultura de nuestro municipio al alcance de todos. Estamos a punto de concluir nuestra segunda emisión, pero no sin antes llegar a los rincones de la memoria. ¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos a este espacio, y bienvenidos también a Rincones de la Memoria. Gracias por acompañarnos, gracias por permitirnos acompañarles. Bueno, estamos en un espacio que la mayoría, sin duda, de los colimenses conocemos. Es un espacio emblemático de recreación que tiene una historia riquísima, una historia muy importante, una historia valiosa. Una historia que nos habla pues ya prácticamente de 300 años, cuando se tuvo la primera intervención. Recordamos que en 1800 todavía esto era un potrero. Aquí pues había montículos, había piedras grandes, no existía nada de este entorno y se reconocía desde esa época como los llanos de Santa Juana. ¿Qué después devino en el llano de Santa Juana? Fue en el año de 1811, se da aquí un enfrentamiento muy fuerte, uno de 3, un primer enfrentamiento sobre 1811 y luego viene un consecutivo y otro más hasta que finalmente los insurgentes son derrotados. Los insurgentes, hay que decirlo, encabezados por Calixto Martínez y Moreno, apodado el Cadenas, por Ignacio Sandoval, por Miguel Gallaga, de quien se dice que era pariente de Miguel Hidalgo y Costilla. Bueno, este lugar fue el escenario trágico de esos combates cuerpo a cuerpo, de esos combates sangrientos que se llevaron entre los realistas y los insurgentes en defensa de la plaza de Colima, en lo que se conocía
como los Llanos de Santa Juana. Y en otra circunstancia, en otro momento, sobre el año de 1811, hasta que finalmente los insurgentes fueron definitivamente repelidos, y entre ellos salen huyendo por el bando realista y se van allá para la costa, perseguidos. Los insurgentes, que repito, hoy los denominamos así: Ignacio Sandoval, José Calixto Martínez y Moreno, el Cadenas, y Miguel Gallaga. De esa derrota, de la derrota de la villa de Colima, el responsable, o a quien se hizo responsable, fue a un pariente del legendario Miguel Hidalgo. Fue Miguel Gallaga, y a él lo acusa y lo pasa a las armas, lo fusila Ignacio Sandoval, su correligionario, su compañero, a Miguel Gallaga. Y bueno, también es derrotado por el bando insurgente José Antonio Torres, hijo de José Antonio Torres, el que toma Guadalajara y le entrega Guadalajara. Le había entregado Guadalajara meses antes a Miguel Hidalgo. José Antonio Torres, el Amo Torres, en cuyo honor Zacualco lleva el apelativo de Zacualco de Torres, en Jalisco. Siendo gobernador Esteban García Riench Plancarte y presidente de la República Porfirio Díaz Mori, se inició el trazo y forestación. Se forestó con muchos de los árboles que hoy todavía vemos, entre cóbanos, palmas, higueras, parotas, mangos, quizá primaveras, todos estos árboles semitropicales que de alguna manera encontraron un buen asiento aquí sin ser endémicos, y sustituyeron a las huizacheras, a los guamúchiles, a todos esos árboles que son propios de un clima semidesértico como es el del Valle de Colima. Y es quien él, precisamente el gobernador Esteban García Riench, un personaje visionario, progresista, muy acorde a la época y al mandato de Porfirio Díaz Mori, el presidente, quien pide el apoyo de un profesional como lo era el ingeniero Basilio Castelblanc, quien se encarga de, además de hacer la traza del parque, de lo que es hoy el Parque Hidalgo, que en aquella época se le denomina como Paseo del Progreso, hace la forestación, hace la jardinada y se le impone el nombre de Paseo del Progreso. Este mismo Basilio Castelblanc es el que abre la calle del Colegio Civil, que actualmente conocemos como la calle Revolución, y que termina en la actualidad en el cruce con Madero, en la parte centro de nuestra ciudad capital. Ya en el año de 1892 se pone en funcionamiento el tranvía de mulitas originalmente, es decir, era jalado por animales, por mulas. Ya después, en la década de los años 20, esta tracción se da por motor, ya con motor a diésel, hasta su desaparición en los años 30 del siglo pasado. El paseo de mulitas, el tranvía de mulitas que hacía su ruta precisamente saliendo de lo que es hoy el ferrocarril. De ahí sale, cuando tenía, pues en aquel tiempo, el ferrocarril era fundamental no solamente para el transporte de mercancías, como lo es ahora únicamente en esta parte de la región del país, sino de pasajeros. Porfirio Díaz, en el año de 1908, inauguró el ferrocarril, y es pues como se complementa
con el tranvía de mulitas, el servicio completo, haciendo un recorrido pues muy agradable por el centro del parque o del Paseo del Progreso. En el año de 1911, cuando era gobernador J. Trinidad Alamillo, un civil, se le hicieron otras mejoras con otros trazos y se le incorporaron pequeñas glorietas para vender comida. Pero además se le puso un kiosco. En estas glorietas funcionaban como fuentes de sodas o venta de aguas frescas o bebidas típicas. Y además se le pone un kiosco que por haber sido construido de madera pues duró muy poco, pero era en su momento, imaginamos, muy vistoso. Para esa época y con aquella dinámica, la operación del ferrocarril, aparte de ser un lugar de recreo, le dio al Parque Hidalgo un importante cariz como un motor económico, generador de convivencia social en el entorno durante algunos años. Según el profesor Ricardo Guzmán Nava, quien rescata todos estos datos y que los publica en varias ediciones, en ediciones diversas, y que retoma a su vez Juan Oseguera Velázquez, tanto en Efemérides de Colima y de México como en Historia Gráfica de Colima. Fue el 5 de mayo de 1912 cuando se le cambia el nombre por el del Parque Hidalgo. Y bueno, es ese año, 1912, el 5 de mayo, también rememorando la batalla de Puebla, cuando el Parque Hidalgo recibe la escultura, una escultura modelo que se puso en varias partes de la República y se instala en un pedestal que construyó el albañil Leonilo Chávez. El pedestal pues ya se destruyó, pero la escultura continúa y es la que hoy se ostenta aún en el centro, en la parte norte del Parque Hidalgo. En el año de 1914, durante la guerra civil llamada Revolución Mexicana, allí hubo un hecho terrible. Álvaro Obregón Salido, toma la plaza, pero antes se argumenta que desobedeciendo su mandato, yo dudo, el coronel Trujillo, bajo sus órdenes, ahí mismo, en el Parque Hidalgo, y antes en la estación del ferrocarril, como en la hacienda La Albarrada, había ejecutado a decenas de soldados. Estaban desarmados, habían depuesto las armas, estaban rendidos, solo esperaban, quizá para sumarse, atendiendo al pacto que había establecido el general Antonio Delgadillo. Pues ahí son ejecutados, y ahí mismo, en lo que son hoy las fuentes danzarinas de agua, a espaldas, viendo de norte a sur, a espaldas del monumento a Hidalgo, ahí mismo fueron sepultados decenas de cuerpos de aquellos militares que, rendidos, sin armas, fueron pasados por las armas a golpe de metralla. Una fecha funesta, el 19 de julio de 1914. En 1924, 10 años después, ese mismo lugar, el Parque Hidalgo, donde se encontraban las fuerzas adictas a Adolfo de la Huerta, durante el movimiento, también la guerrilla civil llamada Revolución de la Huertista, pues Álvaro Obregón, siendo presidente, ordenó que se bombardeara Colima. Y es precisamente ese lugar donde se llevan los bombardeos mediante un aeroplano. Ahí fue cuando Colima fue bombardeada por primera vez. La otra fue, o había sido en las faldas del volcán, sería tiempo después. Pero ahí fue, en el Parque Hidalgo, donde se recibieron las primeras bombas vía aérea, el 5 de febrero de 1924. En esta década, 1970,
o en la década de 1970, el Parque Hidalgo fue habilitado con mobiliario, con servicios, juegos infantiles, kioscos, un edificio central para escuela técnica y hasta un pequeño zoológico con animales de la región. Es decir, usted podía, y yo lo recuerdo a mis 50 y tantos años, siendo niño, yo lo recuerdo cuando iba de la mano de mis padres a caminar por ahí y conocer en jaulas tacuaches, mapaches, tejones, armadillos, pavos reales, colibrís y toda la fauna que usted se puede imaginar que difícilmente vemos, aunque tenemos aquí en la zona de Colima. En el año de 1983, el 17 de diciembre, durante el sexenio de Liselda Álvarez Ponce de León, este inmenso huerto, que ya era el Parque Hidalgo, fue nuevamente intervenido quitándosele el zoológico que albergaba en la parte central y se inauguró su plaza cívica con el auditorio, ese auditorio que está al aire libre y que hoy vemos, y también se inauguró la réplica de la Campana de Dolores, que está ubicada en la parte norte y que ve hacia Colima. En el año del 2008, este espacio fue remodelado y ya en la remodelación final, en la parte norte se le hizo un lago artificial con los señalamientos adecuados, con la valla perimetral correspondiente, mismo que fue desecado en el 2009 en razón de que durante el mes de agosto, no recuerdo la fecha, hubo el fallecimiento de 2 menores que ahí por descuido de quienes debían cuidarlos y no obstante las restricciones que ya comenté, perecieron ahogados ese mismo año, en el 2009. El Parque Hidalgo es remozado finalmente en el año 2009. Es cuando, siendo gobernador Silverio Cavazos, se lleva una remodelación en la parte norte principalmente, con colocaciones de pisos, muros o muretes laterales entre los camellones y otros andadores también se habilitaron. Además se hizo una forestación que de alguna manera implicó una mejora para este espacio y en el campo visual pues también se vio mejor y dio mayor seguridad. Igualmente se hizo un recorrido que da al entorno. Hay un cálculo de 5 kilómetros más o menos, que es lo que se recorre en un programa llevado, pues, no sé cuánto mida la circunferencia, pero es el recorrido que marcan los que hacen esta práctica ordinaria. Es pues en ese sentido, como este lugar se ha mantenido para chicos y grandes, un lugar lleno de historia, un lugar tradicional al que tenemos que venir a convivir los colimenses para rescatarlo como el espacio nuestro que siempre ha sido, el espacio de la sociedad, el espacio de todos nosotros, el Parque Hidalgo. Gracias por acompañarnos en esta segunda emisión del programa Quehaceres del Archivo. Esperamos haya sido de su agrado.